mira tú, algo está pasando y claro, viene de la mano de la falta de acceso a la vacuna o algún otro tema desde la producción y la falta de que nos lleguen vacunas a nuestra región también, ¿no? Bienvenidos de nuevo a la serie de podcast presentada por la Sociedad Mundial de Enfermedades Infecciosas Pediátricas. Soy Alicia Chan, especialista en enfermedades infecciosas en niños y trabajo en la ciudad de Guatemala. Hoy seré su anfitriona para este episodio. Hoy exploraremos la mejor manera de manejar el dengue en entornos de bajos recursos. Vamos a analizar las estrategias clave para el control del dengue en países de ingresos bajos y medios, los desafíos y las soluciones relacionadas con el acceso a las vacunas y las respuestas efectivas en salud pública. Para compartir sus ideas y experiencia, me complace contar con la presencia del doctor Esteban Ortiz Prado. El doctor Esteban Ortiz Prado es médico de profesión, científico de tiempo completo, profesor y un ávido comunicador científico. Es investigador principal de la Universidad de las Américas en Quito, Ecuador. Bienvenido, doctor Esteban Ortiz Prado. Muchísimas gracias, mi querida Alicia. Qué gusto saludarte. Igualmente a todos ustedes por la invitación. Esteban, vamos a empezar con la primera parte de la entrevista y vamos a hablar un poco sobre las estrategias de control de dengue. Entonces, Ujú. en entornos de recursos limitados, ¿cuáles estrategias clave crees tú que han sido más efectivas para tratar de mitigar los brotes? Y si hay algún ejemplo específico en América Latina que tú puedas recordar que quizá haya sido exitoso. Bueno, realmente en contextos como los latinoamericanos en general, contextos con grandes inequidades en el tema de acceso a la salud, también en el tema de educación y obviamente en el tema de los servicios básicos, y la presencia de mosquitos está directamente relacionada a la acumulación de aguas lluvias o de aguas en lugares donde el mosquito puede proliferar. Y obviamente el manejo preventivo de los vectores en términos de evitar el crecimiento, pues obviamente es una de las mejores formas, tal vez hablando desde el punto de vista más efectivo. Nosotros hemos transitado en la región, en Latinoamérica, por diferentes estrategias que pueden venir desde las más simples, como por ejemplo la fumigación en áreas rurales o urbano-marginales, hasta ya formas un poco más, llamémosle inclusive biotecnológicas, como el biocontrol a base Ujú. de, por ejemplo, Wolbachia, que es una de las formas más conocidas en las cuales se ha logrado controlar el mosquito. Pero entre estas dos formas, pues obviamente hay algunos modelos exitosos, ¿no es cierto? Hemos logrado controlar la reducción de los criaderos a través de la utilización de las trampas para mosquitos. Obviamente hay ejemplos inclusive muy cercanos, más cercanos a ti que a mí en términos de Centroamérica, México y Nicaragua, que han tenido algunos ensayos en base a, obviamente, el uso intensivo de pesticidas con este famoso camino verde que dio resultados interesantes, costo efectivos, que es lo más importante. El biocontrol, igualmente en Brasil, nosotros hay unos reportes de Niterói que hablan sobre reducciones inclusive de más del 60% de la incidencia de casos nuevos de dengue, inclusive durante épocas de brotes de dengue. Y esto no solamente benefició, por ejemplo, con el proyecto de la Wolbachia al dengue, sino que también se fue llevando de la mano al chikungunya y al Zika, ¿no? Y aquí un poco más hacia el Ecuador, llamémosle así, hay algunos proyectos interesantes en Machala, digamos, en la costa ecuatoriana, que es un lugar donde ha habido mucho dengue siempre, pues ha habido modelos exitosos con la priorización de recursos en términos de visitas asistidas casa por casa, la vigilancia epidemiológica y donde personal sanitario va a buscar cómo vive la persona. Y una vez que Ajá. identifican estas zonas, pues ahí empiezan ya con estrategias puntuales, ¿no? Entonces hay muchísimo que hablar realmente de dengue y obviamente el control en la región, pero pues esas creo que son algunas de las ideas principales. Sí, creo que en nuestros países en Centroamérica, dengue era una enfermedad que antes se ubicaba más en zonas del país que eran más cálidas, más costeras, y realmente ahora dengue nosotros lo podemos ver
en cualquier parte de nuestro país, en cualquier parte urbana o extraurbana, ciertamente Ujú, en cualquier área rural, digamos, el mosquito está presente, ¿verdad? Ya no es una situación de que era un poquito más regional, quizá, ujú, lo podemos ver como más diseminado. Y esto es un poco de lo que hablábamos hace un tiempo sobre el cambio climático, ¿no? Que ciertamente, por lo menos en Guatemala, en la ciudad, pues claro, el clima también se mantenía un poquito más templado y durante ciertas temporadas del año, al menos la mitad del año, y ahora realmente es muy cálido y creo que todos hemos sufrido los embates del calentamiento global y eso creo que también favorece la proliferación de este tipo de vectores, ¿verdad? sí, sabes que bueno, en el Ecuador, donde yo resido, hay una experiencia particular. El primer caso de dengue en poblaciones ubicadas por encima de los 2000 metros de altura se dio hace un par de años. Es decir, nosotros vivimos en Quito, pero digamos que el distrito metropolitano de Quito es mucho más grande e incluye zonas un poco más bajas, un poco más altas. Y en una de las zonas más bajas, donde nosotros tenemos un poco de bosque montano y también bosque nublado. Ahí se encontró el mosquito que transmite el Guau. dengue y un caso se reportó de dengue. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como tú bien lo dices, el cambio climático empuja al vector a encontrar nuevos lugares. Entonces, claro, se va expandiendo de un lugar donde antes era muy común encontrarlo, pero muy circunscrito, ahora pues va buscando estos nuevos nichos debido al cambio climático. Para mí, tal vez seguramente para ti, como lo has dicho, yo en mi llamémosle corta edad, por ahí 4 décadas y un poco más, he vivido como en mi ciudad, por ejemplo, de vivir 20, 25 años sin incendios forestales, porque el clima siempre te daba una ventana donde llovía casi siempre en épocas que llovía. Ahora, hace 2, 3, 4 años hemos tenido veranos durísimos donde ha existido sequías a tal nivel que hemos tenido incendios forestales graves. Entonces, definitivamente el cambio climático es otro de los factores que afecta a la región, ¿no? Definitivo. Esteban, entonces, pues, viendo que es una enfermedad que realmente, afecta a todos los latinoamericanos, justamente por eso era un tema que nosotros queríamos tratar en este podcast y justamente lo queríamos hacer en español, porque creemos que hemos tenido graves, graves problemas con el dengue. Yo diría que en los últimos 2 años se ha vuelto un problema, muy, muy difícil. Una de las cosas que creo que nos está frenando también a controlar un poco más los brotes es, la falta de acceso que hay a vacunas. Hay muchos desafíos en la gran mayoría de países latinoamericanos. Realmente la vacuna no está disponible. ¿Cómo lo miras tú en cuanto a la vacuna? ¿Miras que podría ser un poco más accesible en el futuro? Bueno, ese es un tema que obviamente el acceso a las vacunas, yo lo he explorado varias veces, inclusive hemos publicado unos 6 o 7 trabajos sobre las capacidades productivas de vacuna en la región y también el acceso a las vacunas en relación a los costos. Somos una región en donde tenemos las enfermedades tropicales, pero las patentes para las vacunas de esas enfermedades tropicales usualmente vienen del norte global. Entonces es un tema que, bueno, tiene mucho contexto histórico por varias razones. Sin embargo, el tema del acceso a la vacuna obviamente tiene un limitante fundamental que es los recursos. Hay algunas, digamos, experiencias positivas desde que salió TAC 03, esta, digamos, Ujú. vacuna que está ahorita siendo priorizada, especialmente durante las pandemias, pues obviamente la recomendación del acceso viene muy escalonado. Es decir, todavía falta datos en términos de efectividad post-mercadeo y obviamente, aunque en el 2005 la Organización Panamericana de la Salud impulsó varias colaboraciones con productores locales, porque Brasil, por ejemplo, es un monstruo en lo que es producción de Sí. biotecnológicos y biológicos para la vacuna, pues obviamente la priorización de esta vacuna que contiene el serotipo, digamos, emergente,
pues puede ser una de las formas de romper las barreras de acceso que hay. Obviamente, en el contexto latinoamericano no ha existido, para serte honesto, mucha divulgación sobre las virtudes de la vacuna contra el dengue, que ya está disponible en algunos contextos. Y lo que sí suele llegar más rápido es, por ejemplo, las noticias negativas. Por ejemplo, lo que Ah, nosotros experimentamos como comunidad científica con Dengvaxia y los problemas relacionados un poco al incremento en el riesgo del desarrollo de dengue grave en algunas poblaciones ujú. y empujados por la pandemia, de COVID-19, mucha gente puede tener dudas que antes no tenía antes de vacunarse. Es decir, lamentablemente ha habido lo que nosotros hemos llamado la paradoja de las vacunas. Después de la COVID-19, la gente, aunque en la pandemia se volcó a vacunarse, cuando pasó la pandemia, la gente parece que le ha dado la Mm, espalda ujú. a la vacunación, no necesariamente en Latinoamérica como lo hacen en otras latitudes, pero sí hay un poco de resistencia y vacilación en términos de la vacuna contra cualquier enfermedad, más aún una vacuna como las del dengue, que actualmente tienen esa etiqueta de que siguen en estudio, ¿no? Y ese es un tema que a la gente no le agrada mucho porque como no entiende, tiene un poco de vacilación al respecto. Sí, definitivamente creo que, bueno, lo estamos viviendo con vacunas que ya tienen años de estar en el Ujú, mercado, como las vacunas de sarampión, rubiola, paperas, que estamos teniendo muy baja la cobertura, y pues brotes de sarampión mucho en México, cercano a nosotros. En Guatemala no hemos documentado un caso sintomático aún, pero sí sabemos que hay circulación del virus. Y bueno, mucha tosferina. Entonces, cuando las personas están pensando en vacunas nuevas, ujú, creo que sí están teniendo realmente dificultad aceptando la idea de una nueva vacuna. em, y de hecho, aunque tú bien lo dices, en Latinoamérica todavía se dejan llevar un poquito del consejo del médico y ujú. tal vez no es tan alta la reticencia como en otros países. Estamos teniendo un poco más de dificultad ciertamente de lo que teníamos, que digo yo, hace unos 10 años, ¿no? O sea, hay que definitivamente invertir muchísimo más tiempo explicándole a las personas cuáles son las virtudes y pues obviamente también los eventos adversos relacionados a la vacuna. Pero sí hay mucha desconfianza y la vacuna de dengue creo que es muy necesaria, muy necesaria. Ujú, Todas las vacunas son muy necesarias, pero creo que la vacuna de dengue en nuestros países puede ser una gran diferencia. Entonces, ojalá que pues sí, en el futuro logremos como sobrepasar estas barreras de que el abastecimiento sea bueno, de que las personas también nosotros como médicos logremos transmitir un mensaje claro, ¿verdad? De cómo funcionan las vacunas. Y la otra cosa es, obviamente, que las personas lo acepten de una manera más correcto. positiva, ¿no? Y sí, o sea, y eso te decía, el tema, por ejemplo, hay experiencias positivas en campañas focalizadas, por ejemplo, de la vacuna de Takeda que se ha implementado en ciertos grupos poblacionales. No se ha masificado en todos los países, No. pero, por ejemplo, en Brasil, siempre al ser un país con más de 250 millones de habitantes, obviamente es muy atractivo para este tipo y además muy tropical en casi toda su extensión. Obviamente es muy atractivo para este tipo de proyectos en donde se buscó identificar el nivel de protección que podía dar la vacuna. En este caso, hay datos sobre, digamos, la seroconversión y la protección que logró, digamos, dar la vacuna justamente desplegada en grupos poblacionales, incluidos adolescentes, donde más del 80% de las personas tuvieron protección contra los serotipos DEM1 y DEM2, reducción en las hospitalizaciones, reducción en el riesgo de morbimortalidad, y esto sumado a otras estrategias, por ejemplo, al uso de
nosotros les llamamos toldo en el Ecuador a los mosquiteros y junto al control Ujú. del vector, pues tiene efectos positivos y obviamente podemos reducir el riesgo de muerte. Entonces, definitivamente estoy de tu lado cuando considero que la región necesita adquirir la vacuna e implementarse más proyectos. ¿Cuál es el problema en el Ecuador? En el Ecuador no, en el Ecuador y tal vez en otros países pequeños, tal vez como Bolivia, tal vez como los países centroamericanos, es que somos una población pequeña y la población en mayor riesgo de desarrollar dengue está más, digamos, remota que el resto de la población. Por ejemplo, las grandes ciudades en el Ecuador no tienen casos de dengue a diferencia de ciudades más pequeñas. Entonces eso lo vuelve aún más difícil el acceso a proyectos o programas relacionados al despliegue de vacunas contra el dengue. Pero somos positivos, vemos con buenos ojos los resultados de TAC 003 y obviamente creemos que pronto tendremos ya programas en el Ecuador donde se establezca el uso de este tipo de prevención contra el dengue, ¿no? Que es la más costo efectiva y pues obviamente esperemos que los gobiernos a través de inclusive el fondo rotatorio, a través de una articulación con la OPS, con la OMS, con Gavi, pueda brindar un acceso mucho más, llamémosle barato, porque uno de los problemas principales y tal vez el más grande es el recurso económico, ¿no? Sí, entiendo que es, una vacuna que sí es un poquito costosa y aún entrando en este tipo de fondos rotatorios, pues, imagino que sí reduciría el costo, pero aún así se va a ubicar entre las vacunas que todavía son un poquito más caras, ¿verdad? Ujú. Em, ¿Qué tan importante crees tú que es, para nosotros como médicos y científicos, abordar también, digamos, este tema, de la accesibilidad a la vacuna, con, eh, otro tipo de instituciones, de repente, el Ministerio de Salud, las comisiones nacionales para inmunizaciones, algunos políticos de repente para poder Ujú. nosotros avanzar un poquito, más rápido, quizá. Sí, bueno, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Yo creo que la visión dentro de un sistema de salud es la articulación que todos podamos tener, todos los actores. Y dentro de estos actores del sistema de salud está el rector, que yo asumo que es el mismo para todos los países de la región, es decir, un ministerio de salud que coordina o rectora todos los subniveles, ya sean las instituciones públicas o privadas, pero a esta, digamos, rectoría se le tiene que sumar los actores como la academia. Es fundamental que las investigaciones, los médicos, los docentes nos sumemos a este tipo de campañas para tratar de acelerar el proceso. Por ejemplo, algo que rompió muchos paradigmas desde mi visión fue, por ejemplo, Ujú, y nuevamente, es que, y claro, uso siempre la metáfora o la experiencia de la pandemia del COVID-19 porque nos brindó la oportunidad a los que hacemos salud pública, epidemiología, de vivir en tiempo real algo que nos da experiencia para poder tomar decisiones. Y por ejemplo, en el Ecuador, quisiera yo poner sobre la mesa un ejemplo de articulación. Eh, en los Estados Unidos vacunaron en el día que más vacunas dieron, fueron algo así como 5 millones y pico de vacunas en un solo día que se vacunaron en los Estados Unidos. Y el Ecuador en un solo día vacunó a 450,000 personas. Pero si tú haces una relación por la población, la tasa de vacunación en un solo día fue casi el doble en el Ecuador que en un país como los Estados Unidos. ¿Qué hicimos en el Ecuador? Algo que para mí ujú, rompió los paradigmas fue unir a las instituciones públicas y privadas al sector empresarial. Entonces las empresas se sumaron para vacunar a sus trabajadores, las universidades nos sumamos para dar alumnos para que puedan volverse vacunadores y en un solo día se desplegaron 500 centros de vacunación. Entonces, claro, cuando haces una campaña masiva, obviamente contra una enfermedad como la de la COVID-19, pues dio resultado esta articulación multisectorial. Entonces, yo creo que dentro del dengue tenemos que romper estos paradigmas nuevamente e incluir no solamente al Ministerio de Salud y a los encargados de la rectoría, la vigilancia epidemiológica, sino nuevamente a los actores, por ejemplo, en mi caso particular,
yo me dedico mucho a la comunicación médica, a pesar de ser científico el 95% de mi tiempo, trato de comunicar a la población y mucha de la desinformación viene de la mano de que mis colegas médicos están muy ocupados atendiendo pacientes y nos ganan espacio los antivacunas, porque los antivacunas, Ajá. en cambio, tienen el tiempo, a veces tienen los recursos y a veces tienen hasta la creatividad de llenarnos de videos, de historietas y de cosas alrededor de la vacuna. Entonces, mientras ellos sacan 20 videos antivacuna, personas como tú, como yo, sacamos un video. Entonces, hoy Claro. en el mundo de las redes sociales, yo creo que tiene que sumarse la comunidad de los influyentes en salud para posicionar este tema. La academia, la industria, los medios de comunicación masivos que todavía tienen su importante rol, la radio comunitaria, las radios, pueden ayudar a que la vacuna tenga nuevamente un rol protagónico. Que nuevamente digo, hay que ser honestos, en Sudamérica y en Latinoamérica, creo yo, si es que es gratuita, todavía la gente dice, bueno, si me va a poner y no me cuesta, me lo pongo. Pero claro, Ujú. cada vez vemos que hay un número creciente de gente que se opone a la vacunación. Y claro, en el dengue no lo hemos vivido todavía mucho porque está muy secluido a ciertas zonas, al menos del país o de la región. Pero pues ya empezamos a ver también que gente no se quiere vacunar contra nada nunca más. Y esto de aquí viene de la mano de los datos. El Ecuador presentó 35 muertes de tosferina en el año 2025 y no había tenido ni una sola muerte en los últimos 25 años. Es decir, mira tú, algo está pasando y claro, viene de la mano de la falta de acceso a la vacuna o algún otro tema desde la producción y la falta de que nos lleguen vacunas a nuestra región también, ¿no? Sí, creo que tú has tocado un tema bien importante, bueno, un par de cosas bien importantes. Lo importante que es hacer esas alianzas estratégicas cuando uno está planteándose la idea de vacunar, sobre todo cuando son vacunaciones que se tienen que hacer más de manera más masiva y que se tienen que hacer rápido, ¿no? Ujú, Pero incluso para el contexto de dengue, creo que ese ejemplo que pusiste de la pandemia funciona muy ujú, bien, ¿no? Porque en realidad es una forma en la cual si hay muchos actores involucrados, las personas tienen menos dudas en cuanto a que, bueno, si toda esta gente está dentro de esta misma tarea, a ver, tiene que ser algo bueno porque hay demasiados actores, entonces como que no piensan, es este médico que me está tratando de inducir a hacer algo, no, aquí hay actores de todas partes, ¿verdad? De la comunidad, hay empresas, hay incluso personas del gobierno, personajes de hasta diferentes cultos religiosos y cosas así que se involucran. Yo creo que ahí es donde de repente podemos hacer más clic. Y lo otro que me parece que es bien importante que tú dices es nuestra participación en las redes sociales, que realmente es muy, muy pequeña, precisamente porque sí existe un estigma, creo yo, aparte de que no tenemos mucho tiempo, es cierto, pero también hay un estigma, creo yo, de que como que no logramos conciliar esta personalidad del médico serio ujú. con esta situación de estar dentro de la red social, ¿no? Entonces, ¿cómo tienes que actuar? ¿Cómo Correcto. tienes que hacerlo, verdad? Entonces, cuesta un poquito, creo que es un set de habilidades que poquito a poco se pueden ir adquiriendo, pero que sí definitivamente es bien importante porque, como tú dices, nos gana muchísimo terreno porque las personas ahorita sí están consultando muchísimo las redes sociales como fuentes de información primaria, o sea, no están consultando ni siquiera, bueno, ya no, ni Google. No, o sea, se van directo al TikTok, se van directo a Instagram en todo caso, y si no tenemos esa capacidad nosotros de transmitir eficazmente Ujú. a través de esos medios, sí nos quedamos un poco atrás, creo yo, como médicos. Y toda la sociedad no avanza porque realmente no logramos comunicar de la manera que es accesible para todo el mundo, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo, me sumo en eso. Sabes que yo creo que el médico en general
es mal comunicador. Es decir, no nos enseñaron en la universidad la comunicación como Sí, una materia transversal. Y mira tú que yo me he vuelto, y digo me he vuelto porque he tenido 2 programas de televisión. En la pandemia rompí récord, creo que mundial. Todos los días hice un programa durante 900 programas wow. del COVID, 2 programas de radio, dando clases. Entonces, uno aprende haciendo. Y claro, y ahora hablar de comunicación para mí es un poco más fácil, pero el proceso no fue sencillo. Y yo creo que ahí es cuando la comunicación eh, en salud, en salud global, en epidemiología, tiene un rol fundamental. Es decir, si nosotros comunicamos bien, ese médico que está en el consultorio salvando vidas, que es un genio que conoce perfectamente la materia, pero que en cambio tiene dificultad de traducir el lenguaje técnico al lenguaje coloquial, pues obviamente no les Ujú, llega al paciente. Y si no les llega al paciente, e inclusive hay datos que demuestran que los médicos con más redes sociales tienen inclusive más pacientes, no necesariamente porque sean mejores médicos, sino porque son más conocidos. Y ahí también radica el problema, porque también, como de todo hay en la viña del Señor, hay colegas médicos que son anticiencia. Y ese es un tema que se lo ha vivido en otros contextos. Aquí en el país, cuando hubo la pandemia, llevaron a médicos a respaldar el uso, por ejemplo, de dióxido de cloro o de hidroxicloroquina. ujú, Entonces, si un médico respalda eso, te mete una estocada a todo tu sí. trabajo para promocionar un tema, porque te dice, mira, un médico dice una cosa, el otro dice otra cosa. Entonces, creo que desde ese punto la buena práctica médica debe estar basada en evidencia y pues tenemos que ser muy responsables en promover ese tipo de conocimiento en la población, ¿no? No, definitivamente siempre comentamos en la comunidad médica, en varias sociedades, pero aquí en Guatemala yo siempre le digo a mis colegas, hombre, no hay una cosa más dañina para, por ejemplo, la vacunación, que Ujú, salga un médico diciendo que la vacuna no funciona, no es buena, no hay que ponérsela, porque la gente en nuestros países todavía el médico tiene mucha autoridad, o sea, si quiera que no, tienes un grado universitario que en nuestros países es muy difícil que las personas lleguen a ujú, tener ese nivel de educación. Entonces la persona todavía respeta lo que dice el médico y sale un médico diciendo algo así, verdaderamente es una cosa que sí, en efecto puede destrozar muchísimo el trabajo que se está haciendo para tratar de incentivar a las personas que se vacunen, que busquen la prevención, ¿no? Y ya para terminar, Esteban, porque realmente no queremos quitar muchísimo de tu tiempo y además tú no se como preocupe. comunicador sabes que estos clips tienen que ser un poco cortos porque si no, las personas no terminan de escucharlos. Em, ¿qué consejos les podrías dejar algunas perlas a los médicos que son jóvenes y que están en ámbitos de recursos limitados, lidiando con estos brotes de dengue y esta falta de acceso a vacunas? ¿Qué cosas pueden hacer ellos en su entorno para ayudar a sus pacientes, ya sea comunicando, tranquilizando, em, Ujú. tratando de transmitirles, ¿no?, mensajes positivos, con respecto a, que sí hay una manera de prevenir y que si tienen síntomas, pues que asistan de manera temprana a la atención, ¿no? Ujú. Bueno, algunas perlas para las personas que nos ven, que obviamente seguramente nos verán gente que es experta en infectología, para lo cual tal vez el comunicado es más superficial de lo que ellos esperarían, porque este es un tema de comunicación hacia la sociedad, pero para la gente que está en la medicatura rural, los médicos que trabajan en territorio, pues yo les doy varios consejos. Lo primero, uno, back to the basics, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos que entender que la prevención primordial funciona. ¿Qué significa la prevención primordial? Pues obviamente tratemos de que a cada paciente que vemos hablarle sobre la importancia del agua potable, del agua limpia, del alcantarillado, de botar la basura en donde es y demás. Esa es como una base que ya viene
por default transversal en cualquier consulta. Segundo punto, yo les recomendaría que les digan a los pacientes, dependiendo de la zona donde estén, uno, nuevamente no nos olvidemos la importancia de la prevención. Reforzar que los contenedores de agua son la muerte. Es decir, si vive en una zona donde hay vectores, si usted tiene botellas, latas o cualquier reservorio que pueda servir para que el agua se acumule, el agua lluvia, es potencialmente la muerte suya o la de sus hijos porque el dengue puede ser mortal. Tercero, el dengue es prevenible. Es decir, es prevenible porque podemos evitar las picaduras de los mosquitos y obviamente una de las mejores formas es usemos mosquiteros, usemos repelentes y también usemos, en el caso particular, los famosos insecticidas. Cuarto, hay ya una vacuna que puede ser desplegada, especialmente en zonas actualmente donde tenemos alto riesgo de transmisión. Entonces, somos nosotros los gestores del cambio. Pidamos a nuestras autoridades sanitarias que empecemos con un proyecto de despliegue en zonas de alta transmisión de la vacuna que está disponible con las dificultades que tenemos, pero más que nada que la gente entienda que la vacuna está disponible. Creo que otro punto importante también es entender que el dengue puede llegar a ser una enfermedad grave y potencialmente mortal y que obviamente, aunque nosotros hemos tenido dengue alguna vez, se está viendo que los serotipos circulantes a veces cambian. Entonces, usted puede ser que generó inmunidad, digamos, activa en base a un serotipo en su localidad, pero el mundo globalizado cambia tanto que el mosquito se puede subir en el mismo avión que se subió usted y usted tiene un nuevo serotipo infectándole. Hoy estás en Colombia, mañana en Brasil, pasado mañana te vas a la India y después regresas al Ecuador. Entonces, hay que entender que los serotipos circulantes, si bien están bien mapeados en algunos lugares, en otros no lo están, y lo mejor es tener inmunidad para todos a través de la vacuna o a través de la prevención, que serían los dos mecanismos principales. Y finalmente también el poder que tiene la comunicación. Yo siempre a mis alumnos de la salud pública les digo, mira, yo he vivido en tiempo real el efecto positivo que tienen las políticas públicas en cambiar el chip de las personas. Me acuerdo, no sé si tú te acuerdes, pero cuando yo era niño no había una obligatoriedad de usar el cinturón de seguridad en el Ecuador. Esto te hablo hace Cierto, 25 años. Entonces, los autos ni sí. siquiera venían con cinturón de seguridad. Y cuando se puso la obligatoriedad, me acuerdo claramente verle a mi tío, a mi tía, que cuando veía a un policía se ponía el cinturón. Cuando el policía se iba, se lo quitaba. Y hoy, después de 30 años, veo que mis hijos y todos los niños se suben a un auto y se ponen el cinturón sin preguntar, simplemente saben que es parte de. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que la comunicación, la prevención y la promoción de salud sí funciona. Estamos viviendo una época donde es tan rápido que va el mundo que a veces uno no se da cuenta de los avances que hemos tenido, pero hemos tenido avances con el dengue, la gente muere mucho menos, pero podemos hacer mucho más. Hay enfermedades emergentes que nos están acechando todos los días y hay enfermedades que las conocemos, como el dengue. Si es que ya la conocemos, pues no dejemos que avance a través de estas simples medidas de comunicación, tratamiento, seguir protocolos y obviamente entrar en la comunidad con mensajes clarísimos, ¿no? Entonces creo que esos pueden ser algunos puntos. Hay muchísimos más del dengue, así como otras enfermedades transmitidas por vectores son un mundo aparte, se pueden pasar horas discutiendo diferentes enfermedades vectoriales, pero definitivamente el dengue es una enfermedad mortal y también prevenible, y eso es algo que la gente tiene que entender. No podríamos tener gente muriendo por dengue sabiendo que hay forma de prevenir la enfermedad, ¿no? Muchísimas gracias, Esteban. Me parece una manera excelente de terminar este podcast porque a veces los médicos, justamente esos médicos que están en esos centros y puestos de salud, se sienten un Ujú. poco sobrepasados, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y ven muchas personas que se enferman y dicen, bueno, no tengo una vacuna en este momento, ¿qué está en mis manos? Y creo que el mensaje que tú nos estás dando ahorita, como dices, back to the basics, es muy importante y realmente son estrategias que funcionan
muy Ujú, bien, y que son ujú, fundamentales, y con lo cual le puedes hacer mucho bien a tu comunidad, aún si no tienes esa vacuna en tus manos. Puedes recomendarla y puedes empezar a introducir el tema, y de ahí todas las estrategias de prevención de la picadura del mosquito de la que tú estás hablando, que también con eso se puede prevenir muchísimo la enfermedad, ¿verdad? Entonces, hay cosas que ujú. se pueden hacer. Es simplemente, como tú dices, seguir trabajando en nuestra comunicación y realmente sí, eventualmente en el tiempo las cosas van cambiando. Lo que pasa es que a veces toma un poquito de tiempo con lo del cinturón de seguridad, tomó bastante tiempo, pero sí, eventualmente lo aprendimos y ahora sí nos subimos al carro y no tenemos puesto el cinturón de seguridad. Hombre, nos sentimos que nos hace falta algo, ¿no? Ujú. Así es que eventualmente creo que va a ser así con la vacuna de dengue y todas las vacunas. Vamos a sentir que es como el cinturón de seguridad que nos tenemos que poner todos, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Y yo siempre les digo a las personas que se han opuesto a ciertas vacunas, porque nuevamente, y regreso a los ejemplos negativos de la pandemia, me decía la gente, mira, igual con vacuna la gente se enfermó, igual conozco gente que se vacunó y que igual murió. Y yo les decía el mensaje muy coloquial, les decía, mira, es como tener un cinturón de seguridad puesto. Eso no garantiza que no te vas a chocar, pero disminuye las probabilidades de que mueras en un accidente. O peor aún, si estás en un barco, en un crucero con 1000 personas y los 1000 utilizan un chaleco salvavidas, seguramente de esos 1000, tal vez alguien con el cinturón de seguridad pudo haber muerto ahogado, con el chaleco pudo haber muerto ahogado, aunque estaba puesto el chaleco, pero las otras 999 personas se salvaron. ¿Qué hubiese pasado si ninguna de esas 900, de esas 1000 personas tenía chaleco salvavidas? Pues hubiesen muerto seguramente 900. Entonces, las vacunas son un cinturón de seguridad, son un chaleco salvavidas que reducen dramáticamente las probabilidades de que te enfermes o de que te mueras. Y con eso es más que suficiente. No hay una vacuna 100% efectiva para todas las enfermedades, porque si no, pues ya no tendríamos enfermedades, la ciencia avanza hacia allá, pero mientras llegamos hacia allá, pues hay que utilizar los recursos que tenemos. Las vacunas son seguras, las vacunas han sido estudiadas durante décadas y la tecnología es totalmente replicable en distintos contextos. Así que si tienen la posibilidad de vacunarse contra el dengue en sus comunidades, si es que ya ha llegado alguna de las vacunas disponibles, pues pueden hacerlo porque es la mejor forma de protegerse. Todos queremos vivir más, la expectativa de vida aumenta en cada región del planeta y pues si queremos vivir más, tenemos que vivir mejor y más sanos. Entonces, vacunémonos todos, hagamos prevención, hagamos promoción de salud, porque es lo único que va a disminuir las probabilidades de enfermar y de morir tempranamente, ¿no? Muchísimas gracias, Esteban, por tu tiempo. Realmente agradecemos mucho que nos hayas dedicado todos estos minutos. No, thank you, Alice. Y este es el final del episodio de hoy. Un agradecimiento especial al doctor Esteban Ortiz Prado por su tiempo y sus valiosas aportaciones. Para encontrar más recursos y contenido educativo, puedes visitar el portal global de aprendizaje electrónico en el sitio web de la Sociedad Mundial de Enfermedades Infecciosas de Niños, su centro de información sobre enfermedades infecciosas pediátricas. Ya sea que vayas o vengas del trabajo o estés recogiendo a los pequeños de la escuela, gracias por escuchar el podcast de la Sociedad Mundial de Infectología Pediátrica. Asegúrate de estar suscrito a tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún episodio. Comparte el podcast con tus colegas y déjanos una reseña. Asegúrate siempre de sintonizar la próxima vez.